¿Qué tal amigos de Sabes.cl? Bienvenidos a un nuevo Hablemos en nuestra plataforma. Hoy vamos a conversar con Helen Martin. Ella es la presidenta y la primera presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, quien asumió hace poquito. Aquí la vemos ya. ¿Cómo estás, Helen? Gusto saludarte, muy bienvenida y bueno, conocer ¿cómo ha sido estos primeros días ocupando el cargo de presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción? Hola Christopher, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tus palabras. Ha sido una semana súper emocionante, llena de desafíos, que también la he asumido con harta humildad. Soy la primera mujer presidenta en casi 70 años de historia de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción. Y para mí representa un tremendo desafío porque es un abrir camino a oportunidades, a mujeres que vienen y mujeres empeñosas, inteligentes y que son líderes en el rubro de la construcción. Helen, tú venías ya en el periodo anterior como vicepresidenta. Un poco eso ayuda a ir pasando la semana de adaptación, porque primero hay que presentarse. Imagino que ha sido una jornada, han sido jornadas ajetreadas en ese sentido. Sí, pues ha sido súper ajetreado. Lo bueno es que, como yo te contaba, vengo a haber asumido la vicepresidencia con Felipe Schlack hace 2 años atrás, con el cual fuimos desarrollando proyectos que hemos ido llevando a la práctica y sacando adelante. Por lo tanto, es una presidencia que de alguna manera va a llevar la continuidad de esos proyectos, pero con algunos tintes distintos, obviamente, porque estamos en tiempos distintos, estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia o en plena pandemia, venimos de un estallido social, son condiciones que ya son distintas y por lo tanto van a tener un sello distinto sobre esta presidencia. Helen, entrando ya en materia sobre acciones concretas en lo que van a ser tus 2 años de gestión en la Cámara Chilena de la Construcción, más cerca, en el capítulo más cercano que tenemos acá en el Biobío, un tema que puso en la mesa la Cámara Chilena de la Construcción fue el proyecto de un metro para Concepción. ¿Esa iniciativa en tu gestión va a continuar? ¿Se le va a dar algún matiz distinto? ¿Se va a seguir trabajando, creando las bases de un sistema de transporte subterráneo o a nivel para la provincia de Concepción? Mira, ya se cumplió un hito en el tema del metro, que fue cuando el presidente, ¿no es cierto?, lo anunció como el primer metro en regiones que se iba a empezar a estudiar. Este tipo de proyectos son de largo aliento, nosotros sabemos que no se generan de un día para otro y obviamente tenemos que seguir esforzándonos para que una vez que salgamos de todas estas crisis que hemos estado enfrentando, tengamos un metro para Concepción, ¿no es cierto? Y es un proceso largo, requiere estudio, requiere, ¿no es cierto?, bastante voluntad de muchas personas para sacarlo adelante y obviamente vamos a seguir esforzándonos para que el ansiado metro para Concepción, que es tan necesario para el Gran Concepción, ¿no es cierto?, y para generar un estándar de transporte acorde a los tiempos modernos, llegue a Concepción lo más rápido posible. Sabemos que es un proceso lento, pero ahí vamos a estar y vamos a hacer hinchas porque yo creo que Concepción se lo merece y la gente también se lo merece. Como muchos proyectos, Helen, se crearon antes del 18 de octubre, que marca un hito para nuestro país, no nos deja afuera en la zona, y viene la pandemia. ¿Cómo va a tener algún giro este proyecto, alguna idea tal vez un poco más mesurada?
Eh, Entendiendo también que la disponibilidad de recursos hoy día está enfocada prácticamente en su totalidad en la pandemia. Obviamente, hoy día la prioridad número uno es, ¿no es cierto?, asegurar puestos laborales, asegurar la continuidad de las empresas, generar las condiciones de seguridad sanitaria dentro de las empresas. Ese va a ser nuestro objetivo número uno hoy día y pensar en la reactivación. Eso obviamente cambia, ¿no es cierto?, las prioridades, lo que significa que las cosas importantes las perdamos de vista. Sí tenemos hoy día urgencias y prioridades distintas. El metro estaba pensado para un Concepción 2030. ¿La situación actual hace aplazarla? ¿Crees tú que pueda influir en aquello? No estoy segura, yo creo que depende un poco cómo va a ser este proceso de reactivación, cómo vamos a llevar la conversación entre nosotros todos los chilenos estos próximos 2 años. Yo soy optimista, yo creo que vamos a salir adelante, que vamos a llegar a consenso y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que Concepción y el país en general, desde esta nueva perspectiva, siga creciendo y tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto?, que todas las tendencias hoy día que tienen que ver con la sustentabilidad de las ciudades, que tienen que ver con los costos que tienen que pagar las personas por vivir en ciertas ciudades, la tendencia es minimizar los tiempos de transporte y optimizar el transporte. Por lo tanto, si tú piensas en el largo plazo como política de largo plazo, nosotros debiéramos estar pensando en sistemas de transporte eficiente y Concepción ya tiene el tamaño y el peso crítico para pensar en este tipo de alternativas. Helen, eso con el metro. Hay dos comunas del Gran Concepción que hoy día están trabajando su plan regulador comunal. Una de ellas es Concepción, que ha tenido una serie de procesos donde ha pedido incluso congelar los permisos de construcción en la ciudad y eso ha sido rechazado por el Ministerio de Vivienda. Pero esto ha generado, o lo atribuyen ustedes a esta situación el hecho de que se presente una gran cantidad de propuestas que pretendan densificar verticalmente el centro de Concepción. Hablamos derechamente de lo que es el proyecto que se pretende construir en el Parque Alemán, ex Parque Alemán, el edificio de 23 pisos en el centro de Concepción, atrás de la gobernación, y una propuesta que se conoció hace poco también, que Falabella pretende levantar donde estaba el Home Center Sodimac de Avenida Los Carreras, un edificio de hasta 25 pisos. ¿Atribuyes tú a esa situación este boom inmobiliario, podríamos decirlo así? Yo no creo que podemos hablar de un boom inmobiliario si estamos visualizando un 27% en la baja de los permisos de construcción. Yo la verdad que una respuesta específica para lo que está haciendo o un proyecto específico como presidenta, no puedo hablar de proyectos específicos, solo te puedo dar una interpretación a lo mejor a lo que está o lo que puede estar sucediendo. Y ahí, desde un punto de vista bien personal, yo creo que la interpretación que tú le puedes dar es que cuando las posiciones se extreman, ¿no es cierto?, o cuando hay incerteza respecto a cómo viene el futuro, las personas también toman posiciones en el fondo para resguardar su patrimonio o para, ¿no es cierto?, tener alguna posibilidad de desarrollar un proyecto, etcétera. Pero esa es solamente una interpretación y yo creo que la invitación hoy día es a conversar respecto a la ciudad de verdad que nosotros queremos para el futuro. Lo que pasa que, y lo que nosotros siempre hemos planteado, una ciudad no se define por la altura de los edificios. Una ciudad se define por un montón de variables. Nosotros hemos planteado que solamente las variables urbanísticas son más de 17. Y además existe una política, ¿no es cierto?, nacional de desarrollo urbano que introduce otras variables más que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cómo tú evalúas, por ejemplo, económicamente el impacto de ciertas medidas en la ciudad, cómo generas la inclusión social y no segregas. Son todos elementos que un plan regulador debiera estar evaluando.
y no solamente una sola variable que además no dice mucho sobre los edificios, porque nosotros también hemos hablado que hay edificios buenos y hay edificios malos. Pueden haber edificios de 5 pisos que sean realmente malos, ¿ya? Que no entreguen espacio público, que no generen inclusión, que a lo mejor sean tan... que a lo mejor su morfología, su estética no sea bonita. Como así hay edificios en altura que sí pueden ser un aporte, que sí generan espacios públicos, que sí generan ambiente, generen integración, generen, por ejemplo, áreas para el encuentro de la comunidad. Son variables que uno tiene que analizar con cuidado, porque en esto no existe el blanco y el negro. Y cuando llevamos las conversaciones a extremos, ¿no es cierto? Y no estamos escuchando de verdad en su pertinencia, eso es una clave, y que lo hemos visto en la pandemia también, aprender a escuchar a los expertos que manejan todas las variables, porque este es un sistema súper complejo. Claro, vamos a buscar soluciones parches, que es un poco lo que ha estado pasando. Piensa que el plan regulador nuestro tiene 16 años y 15 modificaciones. O sea, ¿ustedes no están de acuerdo no están de acuerdo con poner límites de altura? Nosotros no es que no estemos de acuerdo con poner límites de altura, lo que nosotros decimos es que esto tiene que ser mirado de una manera integral, tiene que ser analizado con todas las variables. Hoy día hay un estudio que hizo Magdalena Vicuña, que ella es urbanista y especialista, que dice que, por ejemplo, en Concepción existe infraestructura y que está subutilizada y que podría ser usada por mucha más gente que quisiera vivir en el centro de Concepción. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Hay ejemplos concretos? Pero claro, pues están las universidades, están los servicios. Acuérdate, Concepción es la capital regional. Está toda la infraestructura neurálgica de la región, está en el centro de Concepción. De alguna manera, si tú piensas, los tacos que se generan en Concepción no son por los tacos de la gente que vive en Concepción, están los tacos de la gente que viene a Concepción, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen, claro, aumentemos, se sigue construyendo, van a aumentar los tacos, a lo mejor no, a lo mejor lo que vamos a hacer es disminuir los tacos. Entonces, la invitación es a conversar, es buscar puntos de encuentro. Hay cosas que vamos a estar todos de acuerdo. Magdalena Vicuña también propuso, por ejemplo, que la altura estuviera acorde con el ancho de las calles, y nosotros estamos de acuerdo con eso, y revisémoslo. Si hay infraestructura disponible, ¿por qué no la vamos a usar y por qué no vamos a dejar que mucha gente pueda participar de esa infraestructura? Entonces, más que estar de acuerdo o en desacuerdo, el llamado es a lo mejor, mira, hagamos un nuevo plan de regulador de frentón y analicemos de verdad todas las variables que influyen en nuestra ciudad. Nosotros hicimos una encuesta hace un tiempo atrás y resulta que la hizo Adimar, una encuesta muy seria, y resulta que la altura de los edificios está en el lugar 13 de las necesidades de las personas. Las personas hoy día necesitan transporte, que la ciudad esté limpia, veredas, que tengan lugares caminables, que sean lugares seguros, que nos encarguemos de la ciudad, de la salud, perdón. Esos son realmente los requerimientos de las personas respecto a la ciudad. Entonces, la invitación es, pensemos de verdad la ciudad que queremos, pero con todas las variables, no sigamos haciendo parches, porque llevamos 16 parches. Helen, cortito y en honor al tiempo, en Hualpén también se está discutiendo el plan regulador comunal y allí existe toda una polémica por querer construir en el santuario de la naturaleza. ¿Cómo ven ustedes esos proyectos inmobiliarios? Bueno, un poco lo mismo que te estaba diciendo. Yo creo que nuestra deficiencia ha sido no tener buenos planes reguladores y habernos sentado a planificar las ciudades que teníamos antes y analizar, ¿no es cierto?, dónde voy a construir y dónde no voy a construir. Pero eso tenemos que verlo antes. O sea, tú, ¿qué haces primero? Generas los bordes que te generan cierta certeza y cierta, ¿no es cierto?, posibilidad de desarrollo, y sobre ese borde, ¿no es cierto?, las empresas operan. Entonces, yo creo que, de nuevo, nuestra deficiencia más grande está en no haber hecho buenos planes reguladores. Y esa es la invitación de verdad hoy día.
a conversar, a juntarnos, a ver los puntos de encuentro, tener una base mínima en la que estamos todos de acuerdo y empezar a construir una ciudad moderna, una ciudad para el futuro. Helen, ¿cómo proyecta el gremio la reactivación? Porque entendemos que la pandemia los golpeó y los golpeó muy fuerte. Podemos ver hoy día proyectos que fueron levantados y que comenzaban su etapa de ventas en marzo y que a la fecha aún permanecen vacíos. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en un plan muy fuerte de reactivación. Esto ha tenido un proceso. Cuando partió la pandemia, lo primero fue, ¿no es cierto?, en generar un plan, un protocolo, ¿no es cierto?, de seguridad para el trabajo en obra, porque nuestra principal preocupación eran nuestros trabajadores y sus familias, porque este tema de la pandemia ya no es que te preocupes de una persona, te tienes que de la burbuja completa, ¿no es cierto?, la persona, su familia, sus relaciones, como viaje, etcétera. Y en conjunto con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Economía se diseñó un protocolo. En Concepción tenemos la gran orgullo de decir que el 100% de las empresas han adherido a este protocolo de seguridad para los trabajadores. Eso es una tremenda noticia para nosotros y demuestra el compromiso de las empresas con sus trabajadores, ¿no es cierto? Y con también asegurar la continuidad. Hoy día llevamos casi 5 o 6 meses, ¿no es cierto?, de pandemia y de restricciones, y hoy día, claro, los recursos empiezan a flaquear. Por lo tanto, el asegurar los puestos de trabajo, el asegurar la viabilidad de las empresas, fue nuestro primer compromiso. Respecto al plan de reactivación, la Cámara tiene un plan nacional que incluso en este minuto están compartiendo a nivel nacional, pero en la bajada local nosotros creemos que se pueden generar en un plazo de 3 años algo así como 45.000 empleos, con una inversión de más de 9.000 millones de dólares, donde va a estar focalizada principalmente, ¿no es cierto?, en la vivienda, con 29.000 empleos que se podrían generar en los próximos 3 años, y también en la infraestructura con cerca de 5.000 nuevos empleos que se podrían generar en los próximos 3 años con los proyectos que hoy día se podrían echar a andar. Estamos trabajando en eso. La idea es que nos acerquemos al mundo público, porque este no es un tema que es solo el mundo privado, es un tema de sinergia entre el mundo público y privado, que se den las condiciones, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante lo más rápido posible estos nuevos proyectos. Pues Helen, nos ha quedado claro entonces hacia dónde va a apuntar tu gestión, un gran desafío, ser parte de la reactivación económica en el sector inmobiliario que, como muchos también, o como todos, ha sido golpeado con esta pandemia. Mucho éxito, mucha suerte y, bueno, muchas gracias por compartir tus conceptos con Hablemos en Sabes.cl. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, ustedes, amigos de Sabes.cl, los invitamos a seguir informándose a través del diario digital del Gran Concepción. Que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad.